ferrocarril, memoria e historia de los caminos de hierro. El presente documental tiene por objetivo relatar los periodos históricos más representativos del ferrocarril en el municipio de Barrancabermeja, Santander. Como segundo objetivo, tiene recuperar desde la voz de los actores los sucesos más favorables del ferrocarril, específicamente con los residentes más antiguos del municipio de Barrancabermeja, Santander. Este documental es presentado por Angeli Paola Álvarez, Ana María Benavides y Aracelis Pérez Rey. Para reconocer quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, se requiere la historia para comprender lo que ha sucedido en función de conocer el origen, para entender el presente y mejorar el futuro, comprender patrones y organización, esto desarrollado en función del tiempo, comprensión del contexto social y análisis del futuro presente de una comunidad. Si no tuviéramos historia, no seríamos capaces de digerir todos estos fenómenos, ni siquiera tendríamos un registro de lo que sucedió, por lo que sería increíble continuar con el progreso que hemos logrado. Es muy importante para nosotros ciudadanos barranqueños conocer el contexto histórico-social de un lugar tan emblemático para nuestra ciudad como lo es el ferrocarril. Según la fuente de información del libro Patrimonio Material de Barrancabermeja, de Jesús Antonio González, ofrecido por la Biblioteca Digital El Libro Total, la primera línea del ferrocarril que surcó la tierra barranqueña fue la que constituyó la Tropical Oil Company para comunicar el corregimiento El Centro con la cabecera municipal, teniendo la idea de conectar la producción con la refinación, el transporte de trabajadores y la carga de productos hasta el río Magdalena. El 9 de julio de 1926 se completó el primer pozo surgido del estudio y hallazgo de la Cira, y en esa misma fecha empezó a funcionar el ferrocarril. Los ferrocarriles nacionales de Colombia se crean en 1954 por el Gobierno Nacional mediante el decreto número 3129 para unificar en una sola entidad estatal el sistema ferroviario de Colombia, que hasta la fecha estaba compuesto de varias empresas locales administradas por las regiones. Colombia fue una de las primeras naciones de América que pensó en su desarrollo social sobre la base de una red de transportes que comunicara la geografía nacional. En mayo de 1834, el Gobierno Nacional promulgó la primera ley para la construcción de un canal o ferrocarril intermarino o camino de rieles a través de concesiones y regalías. Generó grandes dificultades y obligó al gobierno a dictar la Ley 12 de 1949, que autoriza la construcción de un ferrocarril por el sistema de concesión. En 1952, mediante la ley promulgada por el Congreso Nacional, se procede a la construcción del ferrocarril a lo largo del Magdalena Medio por medio de una casa inglesa. Esto generando una nueva ruta del ferrocarril como punto de partida de Puerto Salgar hasta ahora la terminal del ferrocarril de Cundinamarca. En 2 años de obras, cada departamento tendría su línea del ferrocarril, pero todas estas estarían desarticuladas como pequeños retazos por todo el país. Esto daría como fracaso la comunicación interior de los territorios. Los ferrocarriles nacionales de Colombia se crean en 1954 por el Gobierno Nacional mediante el decreto número 3129, unificando así en una sola entidad estatal el sistema ferroviario de Colombia, que hasta la fecha estaba compuesto de varias empresas locales administradas por cada una de las regiones. Ferrocarriles de Colombia inicia actividades en 1954, dada en 4 divisiones administrativas:
Centrales, Magdalena, Santander y Pacífico, a su vez formadas por la Unión de Ferrocarriles de la Propiedad del Estado, ferrocarriles departamentales y ferrocarriles privados recientemente nacionalizados. Luego de 30 años de servicio bajo la administración del presidente César Gaviria Trujillo, el sistema entra en un declive porque los ferrocarriles nacionales se habían convertido en un fortín político y las líneas férreas dejaron de operar descentralizadamente para ser gerenciadas desde Bogotá. Finalmente, en 1991 se elegía la segunda gran empresa del país y se crea Ferrovías para administrar, restaurar y actualizar lo que quedaba de ferrocarriles nacionales en años siguientes, meta que no se cumplió. La estación de ferrocarriles de Barrancabermeja actualmente presta el servicio para el transporte férreo de pasajeros en la ruta Barrancabermeja-García Cadena, Puerto Parra y Puerto Berrío. Sus bodegas de carga se encuentran arrendadas al Centro Productivo Industrial Maderero del Magdalena Medio. El edificio de la estación ferrocarril de Barrancabermeja tiene características de arquitectura moderna y se encuentra dentro de la categoría de monumentos nacionales gracias a la Dirección del Patrimonio del. La caída del proyecto tuvo un impacto negativo en Barrancabermeja, pues debilitó el sistema de transporte para pasajeros y cargas que se tenían en ese momento. Otra consecuencia, tal vez la más evidente en la ciudad, fue la invasión de las líneas férreas por personas de otras partes del país que venían huyendo de la violencia. Actualmente en Colombia hay 4 corredores férreos activos y están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura o en sus siglas ANI. En uno de esos corredores está activo la ruta Puerto Berrío-Barrancabermeja y Barrancabermeja-Puerto Berrío, que transporta alrededor de 76.000 personas al año. En 1961 se empezaron los viajes a Bucaramanga, Puerto Wilches, Puerto Berrío, Gamarra y otros municipios cercanos. El ferrocarril permitió una mejor movilización de la materia prima de la industria petroquímica, de personas y también de comercio. El tren local también servía para transportar a miles de campesinos que sacaban siempre sus cultivos para poder comercializar. A ellos se les cobraba siempre más económico y hacían unas paradas que se le llamaban las paradas de bandera. Era obligatorio siempre parar allí y eso es un dato curioso. Encontramos ahora los caminos de hierros ubicados en la vereda Pénjamo, es la vía que comunica a Sogamoso y llega a Puerto Parra y Puerto Berrío. La Cooperativa de Servicios Múltiples de Colombia, COPSERCOL, fue la entidad encargada del transporte de los pasajeros de Barrancabermeja cuando la entidad Ferrovías liquidó. Los trabajadores conformaron esta cooperativa para seguir prestando sus servicios después de que se liquidara. Actualmente, este servicio se presta para la minoría de personas que transportan electrodomésticos, animales, entre otros. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Angeli Álvarez. El día de hoy nos encontramos con el señor Gabriel, que nos va a hablar acerca del ferrocarril, de su historia y sus anécdotas. Muy buenas tardes, señor Gabriel. ¿Cómo le va? Gracias. Bien. Señor Gabriel, como primera pregunta, cuéntenos qué beneficios tenía usted del ferrocarril. Bueno, el ferrocarril tuve yo cuando presté mi servicio militar, fue en el 71 hasta el 73, 2 años. Yo me beneficié mucho del tren porque la vía mía era de aquí de Barranca, Santa Marta. Era donde estaba el servicio, en Santa Marta. Entonces el tren venía de Dorada Caldas hacia acá, hasta pasar todo el país hasta llegar a Santa Marta. Yo me embarcaba aquí en Barranca y me bajaba de Santa Marta, que ya en el batallón número 5 Córdoba, era donde yo prestaba mi servicio. En ese entonces el transporte era gratis. Sí, era gratis, el transporte era gratis porque como era... Bueno, los viajes que yo necesitaba, los tiempos que me dieran permisos,
para venir a mi casa a visitar a mis padres, eso no me costaba nada, yo me pagaba eso por medio del ferrocarril. Yo me beneficiaba mucho de ese ferrocarril por eso. Otra pregunta sería con qué fines personales también los usó, aparte del servicio militar. ¿Qué bienes? ¿Qué beneficio, con qué fin usó, con qué otros fines usó el ferrocarril, aparte de transportarse hacia su familia? Para visitar a mi familia, mis abuelos, que ya vivían en otra parte, por ejemplo en Bucaramanga, que el tren también llegaba a Bucaramanga. Mi padre trabajó aquí en Barranquilla, en el municipio, y él le daban vacaciones. Se dio vacaciones, y entonces como nosotros éramos niños, pelados, él nos llevaba en el tren hasta Bucaramanga, donde vivía mi abuelo. Y allá nos estábamos un tiempo, una temporada de 15 días o algo así, y nos volvimos a regresar. ¿Tiene anécdotas o historias que haya tenido en el transcurso de su vida usando el ferrocarril? ¿Anécdotas? Historias. ¿Historias del ferrocarril? Sí, que lo que le acabé de comentar ahorita, que por qué se terminó el ferrocarril, algo así. Sí. Bueno, el ferrocarril se terminó en la forma de que tuvo muchos factores de, por ejemplo, que atrancaban mucho el tren, le ponían muchos artefactos explosivos para que el tren no pudiera continuar, acabarlo, eliminarlo. Entonces ese fue el factor para que el tren poco a poco se fuera deteriorando y acabando. Y ahora, o sea, desde su perspectiva de antes, ¿cómo se ve la diferencia de cómo se usaba anteriormente ahora en el ferrocarril? Porque pues ahora no es que sea un uso constante, porque como se ha acabado y eso, en el momento de uno transportarse, pues ya no es de forma gratuita, hay que pagar. ¿Qué perspectiva tiene usted de antes y ahora? Bueno, el tiempo de antes para nosotros era más beneficioso, porque tenemos que comíamos mejor y gastábamos menos. Rendía más la platica. Ahora vamos a ver qué. Entonces, ahora, por ejemplo, a la vida de hoy en día, todo se ha puesto más caro, hay que pagar más para uno ir a visitar a un familiar, que buscar un buzo ahora, o Petrana, algo así por el estilo, y eso ya vale plata. Entonces, el anexo es de que, por ejemplo, ya una familia no la puede visitar como se visitaba antes. No será, si uno lo quiere, será por ahí cada año. Y eso, si le llaman permiso, vacaciones, puede uno ir a visitar a su familia. De lo contrario, muy difícil. Listo, Gabriel, muchas gracias por su colaboración. Que tenga un excelente día. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ana María. El día de hoy nos encontramos con el señor Juvenal Padilla. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Estamos aquí para hacer una entrevista. El día de hoy les voy a realizar una entrevista al señor Juvenal, que nos va a brindar información importante acerca de la historia del ferrocarril y su propia experiencia. Entonces, señor Juvenal, cuente, ¿cómo se beneficia usted del ferrocarril? Bueno, yo andaba de aquí para Berrío transportando en los puntos de trabajo. Era un horario que era de 7 de la mañana a las 12 del día. Era que se transportaba uno. Y ahí hasta las 6 o 7 de la noche. Pues eso es muy bueno porque estaba para andar, transportarse uno. Ahora pues no hay transporte de tren porque ya eso lo han terminado. No hay.
y eso era muy bueno por la vía de ferrocarril. Otra pregunta. ¿Cómo funcionaba el ferrocarril cuando lo utilizaban? Funcionaba que el Sena, ¿cómo le digo yo? Era una como especie de una línea del ferrocarril, porque era que transportaba a la gente de un lado a otro. Entonces, ya ahí se venía uno y si paraban en los paraderos, en las estaciones que había, y así supuestamente. Y pues en esos recorridos que usted utilizaba el ferrocarril, ¿tiene alguna anécdota que nos quiera compartir? Bueno, no, porque casi no utilizaba eso así para. ¿Y por qué no lo utilizaba para? Porque era como cuando uno lo necesitaba era para viajar ya al punto donde iba. O sea, para usted era más importante otros medios de transporte que el ferrocarril. Sí, porque era por vía tierra mejor. Y salía más barato porque el pasaje era barato. Claro, ¿qué precio tenía? Cuando eso estaba a 5.000 pesos. El precio del transporte hoy de Barranca Bermeja a Puerto Berrío es 25.000 pesos, entonces podemos darnos cuenta que incrementa bastante el precio. Y como última pregunta, señor Juvenal, ¿qué impacto tuvo o tiene el ferrocarril en su vida diaria? Esa es una meta que es de Dorada o de Honda hacia la costa, ¿sí? Para transportar a la gente de los que van a viajar o los que estaban viajando por vía de ferrocarril. ¿Qué impacto tuvo en su vida personal? Bueno, el impacto que pues así no tuve impacto de nada. Nosotros éramos ¿cómo le digo yo? La persona que nos embarcábamos y era 2 kilos al paradero donde íbamos a ir. Ahí no habíamos impacto así como de percance, dice usted. Muchas gracias, señor Juvenal. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Aracelis. En el día de hoy nos encontramos con la señora Rubiela Miranda. Vamos a recordar por parte de su voz algunas historias, algunas anécdotas con respecto al ferrocarril. Hola, doña Rubiela, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Bien, Araceli. Me alegra mucho, señora Rubiela. Empecemos con que usted nos pueda contar un poco sobre el ferrocarril, de su historia, de su perspectiva. Pues yo no soy de acá de Barranca Bermeja, pero llegué a Barranca Bermeja en el año 1983 y el ferrocarril era furor. La locomotora, las personas venían especialmente para ver la locomotora, que la tenían en exhibición. Y ahí uno compraba el pasaje y se iba a pasear en el ferrocarril porque era lo más importante en el transporte. Iba uno hasta Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y ferrocarril. ¿Existían todo tipo de rutas? 3, sí. Íbamos a 3 ciudades. Eran las más principales. Esas eran las principales porque hasta ahí llegaba. ¿Existía alguna tipología en cuanto a la venta de tiquetes? ¿Cómo era Sí, la forma de transporte? claro. Tenía su oficina, todo. Uno iba y compraba el tiquete y vendía su tiquete. Tenía su horario de salida y de llegada. ¿Existían más horarios? ¿Había más tipologías en cuanto a los trenes? ¿O todo era igual para todos? Todo era controlado, ¿no? Todo tenía su límite, tenía su sitio, a qué hora llegaban, a qué hora salían. Sí. Era una empresa muy hermosa. Lástima que se haya acabado. Lastimosamente así fue. Sí.
Una pregunta, ¿qué impacto tuvo en su vida diaria o cuál fue el uso personal que usted le dio al ferrocarril? Viajar, Viajar. para conocer. Sí. Lo hacía solo para conocer. Para conocer, sí. Chévere. ¿Alguna anécdota que nos quiera contar? No me acuerdo ahorita. Ya no. ¿Con qué fines u usos personales lo utilizaba fuera de viajar y el de conocer? ¿Había algo más? Sí, el de transporte de carga. Estaba el de transporte de carga. El de lujo era para las personas viajar. Y el de carga, donde transportaban todos la carga, materias primas. Eso era lo que Para se veía en otras, ese sí, momento. sí, claro. Y Ecopetrol transportaba también por ahí. Para finalizar, ¿qué visión tiene usted del antes, que era un auge, y cómo se ha perdido en decadencia lo que es el uso del ferrocarril? Pues se acabó. Prácticamente se ha terminado porque pues no han habido entidades que le metan dinero, será, para que surja otra vez. Lo dejaron acabar porque muy poco lo utilizan ahora. ¿Y cree que se ha deteriorado? Y se ha deteriorado porque como surgieron otros transportes, entonces ya la gente utiliza más los otros transportes. Ya resultó el fluvial, ya el terrestre, los buses, la chalupa. Entonces eso también le quitó mucha importancia para los transportes. ¿Y qué piensa del estado actual de lo que es la estación del ferrocarril y cómo está? Y su funcionamiento actualmente, que es ahora por medio de una cooperativa. Pues sí, ahora es por medio de una cooperativa, pero no es igual que antes. Ojalá lo recupere. Bueno, muchas gracias, doña Rubiela, por su tiempo y finalizamos.